Hemos tenido toda una serie de sucesos en cuanto a número de partidos, número de sancionados, minutos acumulados, que nos han llevado a tener en un mes pues 5 lesiones musculares, cosa que es completamente anormal, no es lógico. Pero sí que es cierto que haciendo los análisis que hacemos diariamente y conjuntamente con el preparador físico y con todo el equipo de recuperación, el análisis que nos lleva a hacer pensar este acúmulo acúmulo de lesiones es el acúmulo de competición. Hacemos una revisión, hemos tenido desde enero hasta ahora 19 partidos, de enero a marzo, cuando lo normal, si solo que hubiésemos estado en una competición, hubiesen sido 11. La media de partidos por días es cada 4 días un partido. Esto la verdad es que es una carga de trabajo importante, sin contar lo que puede ser la selección, sin contar selección. Y tenemos muchos internacionales también. Y todo esto va sumando. Hemos tenido algunos partidos que hemos terminado con 10 jugadores, alguna prórroga, también que nos ha obligado, muchos sancionados, algunas lesiones traumáticas que obligan a que no puedan existir más rotaciones. Entonces todo esto sí que acumula una cantidad de minutos a la gente que está jugando que aumenta la probabilidad de lesión. Es cierto que 5 lesiones, el 41% de las lesiones de todo el año se hayan resumido prácticamente en 10 días, no es normal, pero es probable en relación a la cantidad de minutos jugados. ¿Cuáles son las previsiones para Miguel? Le vamos a hacer mañana una resonancia. Hay que descartar que no exista ninguna roturita en isquiotibiales. Hasta que no veamos las imágenes, la verdad es que no se localiza en un punto determinado el dolor. Esto de alguna manera nos hace ser un poquito más optimistas, pero hasta que no veamos las imágenes no podemos determinar si hay o no hay rotura. Si hay avances de cara al sábado para que pueda llegar el Chori. Hoy ha entrenado muy bien y la verdad es que estamos siendo muy optimistas. Yo creo que si mañana trabajamos al mismo nivel que hoy, yo creo que el míster va a poder contar con él. La explicación de las lesiones, el tener 3 lesiones reales, que han sido la de Albelda, la de Marchena, la de David Navarro aparece en un músculo y después sí que es cierto de que había tenido lo de la nena y había estado, la realidad no había descansado lo suficiente y tiene mala fortuna. Lo de Albelda y de Marchena sí que podría ser la explicación, el acúmulo de carga. Las otras, pues bueno, hay muchísimos factores que analizamos, pues minutos y tal, que puede aumentar la probabilidad. No es explicación solo esto, el acúmulo, pero sí que es una evidencia que cuanto más minutos tienes, más probabilidad de lesiones tienes. Y esto es así. Un partido cada 4 días, los médicos y en general estamos luchando porque pensamos que es demasiado y aguantar durante muchos meses ese nivel es complicado. Es fútbol de élite, es deporte de élite, lesiones tiene que haber. A lo largo de la temporada nosotros musculares, que más o menos importantes, hay 12 lesiones, no es una cosa excesiva en relación a las estadísticas que manejamos. Y no nos preocupa más que el día a día. El día a día nos preocupa muchísimo porque tenemos que tomar, y de hecho las tomamos y desde que hemos empezado la temporada, todas las precauciones necesarias para que esto no se cumpla, número de minutos lesión, y en eso estamos trabajando en ello y además de forma muy dura en cuanto a prevención, en cuanto a recuperación, en cuanto a producir descansos en el momento que podemos, pero es que no se pueden dar porque ha habido, ya os digo, demasiados sancionados, demasiadas lesiones traumáticas, muchos minutos, terminar con 10, todo esto ha sido un poco determinante. La tornada de un jugador después de una lesión muscular, sempre se fan tota una sèrie, tenim un protocolo fet, i són protocolos que estan molt demostrats, no és que siguin de nosaltres, en els que tenim que demostrar que no n'hi ha una sèrie de proves que són negatives, una ressonància negativa, test de força, test de velocitat, que tot sigui normal. A més, la sintomatologia del jugador. Si tot això és normal,
no tenim més remei si s'han complit els plaços i veiem que l'evolució ha sigut bona, no tenim més remei, a més de que interessa, perquè al final necessitem recuperar la gent quant antes en les millors condicions possibles, que tornar-los. El cas de David Albelda estava en totes les proves positives, no havia cap de dubte, de fet havia entrenat al 100%, i pensem que no. És una recidiva de lesió i pot ocorrir. Això és una de les patologies que poden ocorrir. I en quant a Bruno, és cert que té un turmell que ja de temps, no és només d'esta última lesió, que tenim que anar cuidant-lo. L'hem necessitat, potser antes de lo que haguera sigut més convenient per a ell, però l'ha necessitat l'equip. Ell també ha tingut l'experiència en altres puestos i en altres anys d'estar jugant en molèsties i un poc en la demanda i en la valoració de que si estàvem fent-li alguna cosa mal per al turmell, hem vist que no li estàvem fent res mal, hem volgut utilitzar-lo, però sabent tots i estan tots d'acord en el que estàvem fent. Bruno, el més normal és que pugui estar. Vull entrenar prou bé i deu d'estar. Podria estar si no n'hi ha ningun problema demà. I Jordi Alba té una sobrecàrrega en principi en el psoas de la cama dreta, que va ocorrir al final del partit. Avui l'hem estat explorant, té algun símptoma, però en principi no ens preocupa més. Ja hem posat tractament, demà el tornarem a veure per si acas precisem fer-li alguna cosa més. En principi, a fecha d'avui el tenim en observació. El que nos aumenta la probabilidad de lesiones es el ritmo competición. La carga de entrenamiento siempre es acumular gasolina. Entonces, la carga de entrenamiento, hombre, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de un servicio de preparadores físicos que están midiendo y medimos conjuntamente cada una de las cargas y están muy medidos. Si una de las cosas que tenemos muy importante y muy buena en el Valencia, yo pienso que es el servicio de preparadores físicos. Está todo medido. En cuanto a las cargas que se aplicaron en ese mes, están muy estudiadas. Estaban muy estudiadas porque sabíamos que luego no teníamos tiempo de entrenar nada. Y de hecho no tenemos tiempo. Venimos domingo, miércoles, sábado, miércoles, y así, si Dios quiere y podemos llegar a la final, pues estaremos hasta final de temporada ya, ¿no? Nos queda una carga muy grande. Entonces, no, era necesario. Usted es médico, usted no es el responsable, tendría mejor que estar también aquí, ahí estarán también, pero me interesa un poquito saber, porque usted es recuperador, básicamente, es la prevención que se ha hecho para prevenir el tipo de lesiones y luego en las reuniones que habéis mantenido, tanto el cuerpo técnico como los fisios y ustedes, si habéis decidido el no infiltrar a ningún futbolista más. No, eso no tiene. La primera que me preguntas, medidas preventivas. Las medidas preventivas pasan desde una muy buena alimentación, tanta previa, durante como después. Ahí hacemos un gran esfuerzo, el club está haciendo grandes esfuerzos para que esto se cumpla, unas grandes ayudas ergogénicas, todas las ayudas que puedan ayudar a recuperar a los jugadores y además a un nivel muy elevado, ¿no? Ahí el club está haciendo una inversión muy importante. En cuanto a medidas preventivas de compensación de desbalances, todo esto se estudia muy minuciosamente, de que no existan desequilibrios agonistas-antagonistas, pues, para que lo entendamos, recto con isquiotibiales o cuádriceps isquiotibiales, aductores, abductores. Todo esto se estudia mucho y en el momento que haya un desbalance inmediatamente actuamos sobre él para evitar que esto esté incidiendo por la probabilidad de mayor número de lesiones. Entonces, todo eso es prevención. Hay momentos determinados en que una infiltración puede ser importante para que un jugador pueda desarrollar, siempre que no se asuma ningún riesgo. Entonces, en ese momento hay que utilizar o se pueden utilizar y están justificadas. Después hay otro tipo de infiltraciones que son curativas, que no son para jugar y claro, eso no lo podemos obviar de ninguna manera. No, las infiltraciones para jugar son cuando se necesitan, en momentos muy puntuales, en momentos en que se le explica muy bien al jugador cuáles son los riesgos que puede tener, en el que todo el mundo estamos de acuerdo. El entrenador, el preparador físico, el jugador, el servicio médico. Y cuando se determina, oye, vale la pena que infiltremos, se va a infiltrar. No nos hemos puesto ninguna limitación porque consideramos que no tiene ningún sentido. ¿Cómo está Vicente y si tiene algo? Vicente está a disposición del entrenador ya desde hace 2 partidos y bueno, pues está entrenando, no sé si lo estáis viendo cómo está entrenando, yo pienso que está entrenando muy bien.
prácticamente libre de síntomas. Bueno, ningún jugador está libre de síntomas, pero bueno, en este caso lo cierto es que está sin ninguna patología clara en este momento.